Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Eco Podcast, su podcast favorito, yo creo. Por lo menos de la Iglesia Jesús debería ser el podcast favorito. Y si no lo es, pues bueno, los perdonamos y les amamos de todas maneras. Gracias por estar aquí. Después de quizá 2 meses que no habíamos podido hacer un nuevo episodio. El último creo que fue con Leonel y estuvo muy bueno. La gente nos ha dicho que les ha gustado mucho. Hoy estamos de nuevo aquí en un episodio más. Es el episodio número 15. Ya vamos en el escalón número 15 y nos complace compartir con ustedes nuestro corazón. La visión de este podcast siempre ha sido hablar lo que Dios nos está hablando como iglesia a aquellos que nos escuchan, tanto de la iglesia como fuera de la iglesia. Y entonces, bienvenidos a este episodio número 15 que lo hemos titulado Los cimientos de una iglesia. No estoy solo hoy, está conmigo Gaby como siempre y está conmigo Jorge y Victoria, que son del equipo pastoral principal en Jesús Es. Y bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias por la invitación. Hace mucho tiempo que se nos había invitado, pero por alguna razón o por otra no habíamos podido estar aquí. Se cotizaban, ¿verdad? Pero ya. Pero el día de hoy ya finalmente se logró y aquí estamos. Sí. Sí, estamos contentos porque, bueno, por fin se logró la fecha para grabar y ahora sí que estamos preparados para conversar acerca de este nuevo tema. Victoria es mi hermana, para los que no lo sabían. Jorge, mi cuñado, y mi esposa, que también está aquí. Sí. Hola a todos. Pues es un Tanto gusto tiempo. estar un episodio más y pues bienvenidos Jorge y Victoria. Yo creo que se va a Gracias, poner gracias. muy interesante la plática. Va a estar buena la plática. Tenemos máximo 1 hora. Sí, va, máximo 1 hora. Entonces, vamos a irnos directo a el contenido. Nada más antes de entrar al tema, el episodio de hoy es los cimientos de una iglesia, hablando desde nuestra experiencia personal, y lo estamos haciendo también porque viene nuestro 9º aniversario como iglesia. El 8 de junio del 2014 arrancó Jesús Es en la sala de una casa. Bueno, arrancó en un chai, en una cafetería que está ahí por Vallarta, y el 8 de junio se cumplen 9 años. De hecho, ayer me salió un recordatorio de Facebook que ando ahí una lanchita en Tapalpa y ahí anda Gaby, era mi amiga, y nos recuerda el Facebook que ya son varios añitos. Sí. Gaby era mi amiga, fuimos a un evento de Darro y ahí estaba ya el Señor agitando mi corazón a la plantación de Jesús Es. Entonces ya vamos a cumplir 9 años de la plantación de Jesús Es, del arranque desde cero. Hay gente que cuenta, o pastores que cuentan su plantación después, o sea, como 5 años teníamos un grupo Conexión, una célula, pero la iglesia tiene 3 años. Sí. Nosotros no, porque si fuera así, diríamos, la iglesia tiene Tal vez 4 unos años, 5 4 o años. 5. Pero nosotros contamos desde el primer café que se tomó un grupito de 8 chavos que éramos en ese entonces, de los cuales creo que quedan 3. Quedamos 3. Y Rubén y Julia, que salen en esa foto, ya los vamos a mencionar, a Rubén y a Julia, pero no eran de Jesús Es, se pusieron en la foto nada más. Sí. Eran mis amigos y fueron al Fueron café. a la reunión. Fueron al café. A ver. A ver qué onda. Y un saludo a Rubix y Julia. Si se hubieran quedado, hubiéramos dicho que fueron los fundadores, pero no, andaban ahí cotorreando, nada más. Un saludo, Rubix y Julia. Bien, entonces, los cimientos de una iglesia, aniversario de Jesús Es, va a ser el 11 de junio. Domingo 11 de junio vamos a aventar la casa por la ventana aquí. Las 2 reuniones. Vamos a tener una fiestota a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde para todo Jesús Es. Vamos a partir el pastel de los 9 años. No sé qué va a haber, todavía estamos en planeación, pero los invitamos a todo el que nos vea, haga planes para estar 11 de junio, 11 de la mañana o 6 de la tarde, domingo de aniversario, 9 años de Jesús Es. Así que arranquemos.
Vamos a hablar desde nuestra experiencia. Yo sé que lo que vamos a decir aquí, algunos pueden conectar o no. Nos hemos enterado que gente de otros lugares ven el podcast, Sí. que nos han dicho, oye, yo veo tu podcast, ya no han hecho episodios. Ujú. Gente de Estados Unidos, mis primos, oye, me quemé el podcast de los tatuajes, que creo que es el más visto, ¿sabe por qué? Es el que ¿No? más nos comentan. Es el de los tatuajes, me gustó el del semáforo, O el de cuando me vaya de la iglesia también. cuando me vaya de la iglesia, ese también les gustó a algunos, ¿sabe por qué? ¿Verdad? Sí. Les gusta los temas que son picosos y que tienen ese toque. Los cimientos de una iglesia es el tema de hoy. Y vamos a hablar, y quisimos invitar a Jorge y a Victoria porque ellos pastorean con nosotros la iglesia. Y yo creo que eran los indicados para hablar acerca de cómo se establecieron los cimientos de Jesús es. Creo que todas las iglesias tienen una historia, pero una iglesia necesita cimientos. Toda construcción y toda edificación necesita cimientos. Y creo yo que Jesús tuvo cimientos, tuvimos cosas a las que nos enfrentamos cuando se plantó la iglesia, principios que quizá hicimos mal. La otra vez que escuchábamos un taller de Javi Jordan sobre plantación de iglesias, yo le decía a Gaby, un montón de cosas que aconseja Jordi, no las llevamos. O sea, por ejemplo, él hablaba acerca de no lances reuniones, Ujú. trabaja en la edificación de un equipo. Y nosotros nos juntamos en el chat y venga, el domingo arrancamos primera reunión. Sí. Que no digo que esté mal o que esté bien, pero creo que hay cositas que se tuvieron que haber planeado. Entonces, arrancando en eso, vamos a leer una base una base bíblica que creo que es nuestra base de hoy y podemos ya empezar a platicar de los cimientos. Salmo 127:1 en la Biblia de las Américas, la versión de las Américas, dice así, Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Este salmo habla del Señor edificando la casa, edificando vidas personales, edificando familias. Al final también dice la Escritura que Cristo es la piedra angular. La parábola que enseña Jesús acerca de el hombre que edifica sobre la arena y aquel que edifica sobre la roca. Entonces, hablando de los cimientos de una iglesia, podríamos pensar qué cosas para nosotros son esenciales como un cimiento para la edificación de una iglesia. Entonces, la base es que Cristo es el cimiento, la piedra angular. Pero el apóstol Pedro dice, por ejemplo, somos piedras vivas. El pastor César usa una analogía y dice, los discípulos son piedras, las multitudes son arena. Y con esa base creemos que la edificación de una iglesia o la iglesia del Señor necesita tener fundamentos o cimientos. Entonces, arranquemos con lo que es Jesús es. ¿Qué cosas creen ustedes que son los cimientos de la visión que Dios nos ha dado aquí en Jesús es? No sé si quieres comenzar Sí. tú. ¿Qué cosas? Yo pienso lo primero es que los discípulos o las personas que forman parte de, pero como tú dijiste, los que quieren ser edificados en la casa de Dios. Entonces yo pienso que lo primero son discípulos, gente que decide seguir a Jesús y servirle comprometidamente. Eso yo creo que es lo primerito Entonces, que puede englobar lo que somos y la visión y lo que hace funcionar las personas, pero no solamente las personas, sino aquellos que deciden tomar un compromiso y sí, los trabajar discípulos. para Dios. Yo añadiría, yo creo que a lo mejor algún pastor ve este episodio, un líder o quien sea. Yo añadiría que son los discípulos. De hecho, en nuestra visión tenemos esto, ¿no? Nuestra visión es formar discípulos y no solo llenar auditorios. Entonces, es ganar a otros y convertirlos en discípulos que amen a Dios y a las personas. Es nuestra visión. Sí. Yo creo que los cimientos de una iglesia
claro, ya dijimos, es Cristo, es la presencia de Dios, que ahorita podemos profundizar si es uno de sus puntos, pero es, ¿qué visión te habló Dios para la iglesia que te tocó pastorear o en la iglesia en la que estás? Entonces, se tiene que establecer la visión. Sí. Aunque hay una misión, que la misión o la misionología enseña que toda la iglesia de Jesucristo está basada en Mateo 28, 19, que es id y hacer discípulos. Entonces, la misión es hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas. El Señor estará con la iglesia hasta el fin de los tiempos. Este es establecer una visión. ¿Qué piensan ustedes en cuanto a iglesias y pastores que hacen iglesia pero no tienen un norte ni una visión? Yo creo que uno de los principales factores para no tener un buen cimiento es precisamente ese, no tener como base lo que acabas de mencionar de Mateo. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Creo que principalmente hay lugares donde pastores se enfocan en que la iglesia crezca solamente, en tener una mega iglesia, tener 1000 personas en su congregación. Pero si tú les preguntas, ¿cuántos de esas personas que se congregan en tu iglesia son discípulos? Quizá ahí va a haber problemas, ¿no? Sí. Pero el mandato de Jesús es hacer discípulos. Y desde hace mucho tiempo, yo creo que esa es una de las carencias que a nivel nacional o a nivel mundial hemos tenido como iglesia, que los líderes principales no se enfocan en formar personas. Y ese fue el mandato de Jesús, hacer discípulos, no solamente miembros de iglesia. Sí, pareciera que entendemos que la visión es llenen auditorios. Exacto. O convoquen a una multitud a sus reuniones. Y a veces también esa es la medida del éxito de un pastor. Casi las preguntas entre pastores siempre es, ¿y cuántos tienes ya? ¿No? ¿Cuántos? Y ya, no, pues tú, si tienes 30, dices 50, para que no se sienta tan, no, ya 50, hermanitos, ya miembros, ovejitas, ya, qué bueno, buen número, sí, buen número, porque sentimos que el número, aunque es importante el número, es del éxito de un pastor. Entonces, si tuviéramos que decir, el cimiento es pensar en un equipo de discípulos para lograr la visión, muchos fracasamos. Por ahí escuché una frase, no sé de quién, que dice, no me digas cuántos miembros tienes, dime cuáles son los hombres que has formado. Sí. Entonces, si creyeran que Jesús tuvo el éxito a medida de la iglesia que dejó, Jesús dejó 120 miembros y luego 1 Corintios dice que eran 500. Entonces, si tomamos, Jesús no dejó una iglesia más arriba de 500 miembros. Sí. Entonces dirías, no tuvo éxito porque Rick Warren tiene 20,000 miembros o tenía y Yonggi Cho 1,000,000 de miembros. Entonces Jesús fue fracasado. No fue así por el éxito. Pero entonces eso es básico. ¿Qué debe conllevar una visión? Hablando específicamente de visión, para mí es lo primero. Sí. Si alguien va a lanzar una iglesia, ¿cuál es la visión que Dios te dio? ¿Cómo debe ser la visión? Al principio de Jesús les contamos historia de Jesús yo desarrollé una visión media locochona, larga. Porque la influencia de Darrow, de Francis Schaeffer, de los teólogos de la cosmovisión bíblica, fueron de influencia. Entonces yo decía, en la visión que tengamos para Jesús tiene que haber una visión así chacalosa, una visión profunda, así que, diríamos ahora, una visión bélica, ¿no? Imposible de memorizar, así. Así imposible que lo grabes la gente, pero que se sienta bien tremenda. Entonces, desarrollamos una visión así, Sí. que hasta un niño se la aprendió una vez, ¿no? Sí. Dios bendiga a ese niño, ¿no? Creo que fue Dieguito, ¿no? El hijo de Hugo. Sí, alguien de se la la aprendió. familia de Hugo. Pero la visión era así, algo como, en Jesús soñamos con ver la cultura. Soñamos, trabajamos y luchamos. No, ese fue después, esa fue la evolución. Ok. En Jesús soñamos con ver la cultura del reino de Dios, transformando individuos, familias, comunidades y naciones en el área espiritual, física y social a través de nuestra iglesia. Está chida, porque si te la explico, te doy un taller de un día. Muy abarcadora. Sí está chida.
Si duras 8 horas. Hay base. Si duras 8 horas Sí. enseñando eso. Sí me ocuparé 8 horas para enseñarte la visión. Porque los pastores, ahí es el primer asunto. Los pastores queremos tener una visión que conlleve todo nuestro credo, doctrina, disciplina, pasos, senda, formación, la escalera del éxito. Y queremos que nuestra visión conlleve todo y no es así. Nuestra visión, la visión es lo que Dios te está dando a hacer, lo que te diferencia como iglesia, lo que te hace único, lo que sabes hacer mejor, lo que Dios te comisionó a hacer. Que tiene que estar, para mí, tiene que estar unida a la misión. Pero muchos tenemos ese problema. Entonces, pastores, les preguntas, ¿cuál es la visión de tu iglesia? Y los pastores dicen, pues para ganar almas, hermano. Está bien. Dios nos mandó a llamar a ganar almas. ¿Cuál es la visión de tu iglesia? Pues, ¿cómo que cuál, hermano? No, pues que Guadalajara para Cristo, hermano. O la ciudad en la que estén. No hay visión. Sus miembros tampoco la conocen porque hay otros que sí tienen una visión. Dicen, no sé, por ejemplo, mi pastor, hace unos años, él tenía una visión en la iglesia en la que yo estaba. Pero la iglesia, a los miembros que se las preguntaban, muchos no se la sabían. ¿Por qué mucha gente no abraza una visión? Por muchas razones. Pero yo creo que la primera es porque es poco transferible, poco memorizable y con poco propósito, muy desenfocada. Soñamos con que el Redentor redima a cada individuo en cada ciudad de nuestra zona metropolitana de Guadalajara y que Cristo le sea revelado para que se forme el carácter de Cristo en cada corazón y como que le queremos meter todo. ¿Cuál es la visión que Dios nos está dando a nosotros? Y cada vez es como más compacta y más transferible y es ganar a otros. Y formarlos como discípulos que amen a Dios y a las personas. Sí. Debe ser muy transferible. Si tú nos estás escuchando y el cimiento de la iglesia, el primario es ¿qué te llamó a ser Dios con este grupo que te confió? Y aunque es muy ambiguo, es pues ganar, sí. Específicamente, descríbelo en una frase corta, transferible y memorable. Eso lo enseña Andy Stanley o Craig Rothschild. Y es muy importante tenerlo, ¿no? A ustedes, ¿qué les parece la visión que hemos desarrollado en Jesús es? Ya Jorge ahorita habló un poco de los discípulos. ¿Por qué creen, entendiendo el corazón de lo que Dios nos ha dado, que esta es nuestra visión y hacia dónde vamos desde que Dios nos está hablando sobre la visión? No sé si quieren compartir. Sí. El proceso de los cimientos, bueno, yo lo resumiría así como un proceso. Los cimientos se han establecido en la iglesia Jesús es a través de los años. Dios me dio a mí la oportunidad de estar en la iglesia desde que comenzamos, ¿no? Y he visto cómo Jesús ha crecido bajo la guía de Dios. Un cimiento y decir la dirección de Dios no está en el caso de una iglesia, son las autoridades, ustedes como pastores. Bueno, tú iniciaste la iglesia Jesús es solo, ¿verdad? Sin estar casado con Gaby, pero ya estaba la dirección de Dios ahí. La visión de la iglesia está centrada, al menos de la iglesia Jesús o más bien está centrada, y la visión de cualquier otra iglesia, en ganar almas, discipularles, prepararles y poder enviarles para hacer la gran comisión, que es a lo que nos envió el Señor a esta tierra. Sin embargo, ha habido tantas cosas que hemos pasado como iglesia para los cimientos. Yo diría que los cimientos tienen parte en dejar que el Señor construya, que la mano de Dios intervenga. Los cimientos están cimentados en lo que son las armas espirituales, en orar, en ayunar, en buscar la presencia de Dios. Los cimientos, yo diría que los cimientos a veces se tienen que poner a prueba para saber que tenemos cimientos firmes. Yo escribí aquí dolor, proceso, tormenta. Se viene una primera tormenta y sí, hemos corroborado que Jesús tiene cimientos listos porque hemos pasado como iglesia, como pueblo, tormentas y hemos permanecido firmes. Pero nuestro centro o nuestra visión, bueno, la verdad, ahora sí que
no fue fácil abrazar la visión que ustedes dos como nuestros pastores trajeron, y yo creo que la clave está en que la autoridad de la iglesia, que son los pastores, abracen, amen y entiendan la visión y sean capaces de transferir con dificultad a veces al equipo que se ha venido formando. Yo recuerdo cuando teníamos las primeras reuniones, Mike y Gaby, donde nos sentábamos con ustedes con 10, 12 personas a compartir lo que se ve, lo que tenían ustedes planeado o cómo lo dimensionaban para la iglesia Jesús es, y a mí me costaba pensar y verlo como ustedes lo estaban pensando y viendo. La clave ahora sí que es que las autoridades crean que la visión puede ser alcanzada, que como iglesia se puede abrazar la visión, y ustedes lo compartían de una manera, sí se puede, vamos a hacer esto, Jesús está diseñado para esto, y nos lo compartían de una manera como con tanto entusiasmo que la hemos abrazado. Ese para mí es la clave, el poder ustedes como autoridades contagiarnos a nosotros acerca de cómo abrazar una visión. Y yo creo que ahorita Jesús apunta hacia un mismo rumbo. La visión de la iglesia Jesús es ganar almas, discipularles y enviarles para alcanzar la gran comisión. Sí, creo que tocaste un punto bien grueso. Hay ocasiones donde las iglesias no tienen cimientos porque el pastor no tiene cimientos. O sea, hay ocasiones donde el pastor delega a una persona y le dice a la persona, tú eres la encargada de echar a andar la visión. Y sabemos de casos así. Tú vete a tal lugar a aprender la visión para que la apliques. Si el pastor no está ardiendo por esa visión, esa iglesia nunca lo va a lograr. No puedes, el pastor, creo yo, primero, así como base, no puedes decirle a alguien, tú eres el responsable de correr la visión de la iglesia. ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, entonces, el pastor tiene que estar ardiendo y tiene que ser el hombre que transmite esperanza, que está activo en la fe. Lo vamos a lograr. Oye, pero todo apunta a lo contrario. No importa lo que apunte la situación, la circunstancia, la ciudad. La mayoría de las ciudades de los pastores son las más difíciles. Dicen, no, es que aquí está duro. La mayoría, estábamos escuchando hace rato una reunión de pastores que Guadalajara es una de las ciudades con menos cristianismo. Y aquí podremos decir, es que Guadalajara, no la hagas, es durísimo. Miel San Marcos no llena el Telmex, no hay gente, no quieren. Aquí no hacen congresos porque la gente no jala. Pero nosotros estamos viendo que no está más verde el pasto allá en Guatemala ni en Colombia. Aquí Dios puede hacerlo porque el Dios que hace la obra en Colombia es el mismo que la hace aquí. Entonces el pastor tiene que estar ardiendo para que una iglesia tenga cimientos, ardiendo en fe, en el Espíritu de Dios, en los frutos que da el Señor, ¿no? ¿Quieres compartir algo? Sí, primero pues, tener esa visión clara, ¿no? Y eso te va a dar la pauta para lo que sigue. He escuchado a muchas personas que han llegado a Jesús y yo mismo así lo creo, y sus comentarios son, me gusta esta iglesia porque se percibe y se siente que tienen un rumbo ya, que saben hacia dónde van apuntando. Y bueno, todo esto se fue construyendo con el paso de los años, ¿no? No es que el primer día que se intentó plantar esta iglesia ya estaba todo solucionado. Hay un dicho que tenemos aquí en Jesús que frecuentemente escuchamos, aquí lo único que no cambia es que todo cambia. Sí, ¿no? Algo así, ¿no? Y entonces, yo creo que este dicho surgió desde un principio, ¿no? Porque estábamos en esa búsqueda, bueno, ustedes como pastores y nosotros como parte del equipo de liderazgo, en esa búsqueda de cómo es que vamos a hacer las cosas. Sí. Ahorita, gracias a Dios, hay más claridad sobre cómo trabajar, porque hay una visión, y con la ayuda de Dios y con la ayuda del equipo, con la formación de discípulos, se ha estado llevando a cabo. Sí. A veces en las iglesias el pastor es secuestrado, ¿no? ¿Quieres compartir un poquito de qué?
Ya sé que a Gaby no le gusta que le mueva el piso con cosas, pero ¿Qué? Porque me... sí, a veces me dice, es que no me dijiste que me ibas a preguntar eso. Ok, dime. ¿Cómo una iglesia secuestra a un pastor? Ay, pues... Ay, es que ¿por qué me dejas ese tema? Pero bueno. Em, yo pienso que hay muchas formas, pero creo que la principal es empieza en el individuo en el cual no está dispuesto a estar de acuerdo en la voz del líder, que en este caso es el pastor, y comienza a utilizar algunas habilidades un poco diferentes, la manipulación, el condicionar, el hecho de tratar de poder, de tener tus opiniones, y si el pastor no está de acuerdo con eso o no, la iglesia no va hacia ese rumbo, pues buscan por algún otro medio, que el pastor se sienta apoyado a lo mejor económicamente y dice, bueno, ¿qué le parece esto, pastor? Y si no, no estamos de acuerdo. Hay quien simplemente utiliza otro tipo de habilidades y junta un grupo y dice, digámosle al pastor que no estamos de acuerdo y mostrar pues sí, ese desacuerdo hacia el pastor y persuadir de diferentes maneras para que él acceda. Pienso que de esa manera se secuestra un pastor, como, o sea, hay mil maneras de Sí, persuadir. cuando una iglesia no tiene una visión, toda la gente quiere traer su visión. Sí, ¿Qué hacemos nosotros? No, pues ayudamos a las viudas y a los huérfanos. Oh, qué bueno. Y también hacemos conciertos de alabanza. Qué bueno. Y le damos a los del tren, ahí a los del, ¿cómo se llama el tren este? A los de la bestia les damos sándwich. No, qué bueno. Visitamos hospitales, hacemos encuentros, ah, grabamos podcasts, nos unimos al mover de la ciudad. Tenemos un ministerio de baile que evangeliza en la colonia. ujú, Y no, pastor, dice alguien más, yo creo que lo bueno está en plantar un instituto bíblico y traer maestros de otro lado y pagarles para que se establezca un instituto. sí, Y, diferentes ideas, y ¿no? luego, no, pues que mejor hay que regalar perritos, porque a la gente le gustan los perritos, y ya cuando le das el perrito, pues le hablas de Cristo. Y no, pues que mejor hay que dar una despensa en la entrada. Viene un montón de gente trayéndole una visión al pastor, que Ujú, aparentemente es lo mismo, es que es lo mismo, es una visión del pastor, pero entre todos, ¿no? Cuando el pastor no tiene una visión clara, aceptará las otras visiones. Y toda iglesia que tiene más de una visión, tiene una división. sí, Son dos visiones, división, dos visiones. Una iglesia con dos visiones nunca va a avanzar. Entonces nosotros hemos tenido que decirle a la gente, no es lo que hacemos. Está bien, pero no puedes levantar un mover que afecte la agenda. Ya estamos trabajando. sí. Yo no acepto todas las invitaciones a todos los lados. Está bien, pero no podemos. Es que pienso que, bueno, en Capacitación Destino les enseñamos lo que es visión y lo describimos como la idea de Dios dada al hombre para que éste la ejecute. Y yo pienso que, pues Dios tiene muchas ideas y muchas estrategias, pero creo que la ejecución es una palabra clave, porque la ejecución habla de procesos, de estrategias, de direcciones. Y me gusta la analogía que siempre damos, que para poder avanzar una visión en cuanto a estrategia es como cuando se practica como en canopy, que mucha gente va en una sola canoa y cada quien tiene Estrategia. un remo y para que funcione esta visión o para que pueda llegar hacia el otro lado, aunque hay muchas maneras de remar, hay muchos tiempos de remo, hay muchos tipos, o sea, el tipo de agua, el tipo de lago, río, mar, no sé, puedes hacerlo de diferentes maneras, pero siempre es necesario poder trabajar juntos y con una estrategia y con la dirección de alguien que nos va marcando el ritmo conforme a lo que Dios le está hablando. Una visión. Ajá. Todos trabajando con sus dones, con la diversidad que da al cuerpo de Cristo el Espíritu Santo.
Sí. Pero entonces no podemos permitir dos visiones. El pastor debe estar ardiendo, hay una visión, no nos secuestra la iglesia. Secuestrar, a lo que yo me refería es, viene alguien y te dice, pastor, hagamos esto, y el pastor, por no quedar mal, ojalá y algún pastor le esté llegando esto, no queremos quedarle mal a la hermana que le gusta poner flores enfrente. Yo traje mi ramo, vale 500 pesos este ramo, pastor, póngalo enfrente. Hermana, no es la idea, no, no, Sí. no arreglamos lo podemos poner allá atrás. No, yo lo quiero aquí. Pero el pastor dice, pues es que es una hermana y su esposo, y luego diezman, y luego los hijos, y hay Sí. una economía con ellos, y apoyan a las misiones, y es que son, pónganla pues, ¿no? Y Sí. es que mi hijo quiere estar en la alabanza, pues sí, pero no viene a la oración. Pero pues es que hay que ganárnoslo así, y el pastor lo sube a la alabanza y lo secuestran. Termina Sí. el pastor accediendo a todo lo que la iglesia pide, pero cuando un pastor está secuestrado, está atado Sí. y no puede liderar a una iglesia que el Señor quiere llevar a nuevos niveles, Sí, ¿no? porque al final de cuentas va a haber un montón de voces y con más de una va a quedar mal. Sí. Pienso que algo que caracteriza a un pastor o debería caracterizarnos es el amor por las ovejas. Y hay veces que confundimos ese amor de decir, ay, que no se sienta mal o que no se pierda o voy a hacer lo necesario para que esa persona pueda buscar de la mejor manera a Dios. Y creemos que dejándonos llevar o complaciendo de alguna manera, esa persona va a estar bien y va a poder pues buscarle, animarse, pero la verdad es que eso es imposible. Con más de una persona vamos a quedar mal y de todos modos la visión no va a avanzar. Sí. Ahora, hablando de que el líder tiene que oír la voz de Dios, el cimiento es, Dios es si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Ujú. 2, Cristo es la piedra angular, nuestro mensaje es cristocéntrico. 3, el pastor tiene que estar ardiendo en la visión que Dios le ha dado y tenerla bien clara, compartirla, que sea transferible y memorable. Sí, Y 4, el pastor tiene que evitar ser secuestrado. Si lo pudiéramos ver, este es el resumen de lo que llevamos. Pero hablaste de oír la voz de Dios. sí, El pastor necesita oír la voz de Dios. sí, Y este es un cimiento. sí, Una iglesia avanza si tiene la voz de Dios como su norte, como su sí, guía. Porque Dios no le dio la misma estrategia a Pedro de la que le dio a Pablo, de la que le dio a Bernabé, de la que le dio a Silas, porque Dios trabaja con individuos en visiones, en contextos y en lugares. sí, Por lo tanto, Dios necesita estarnos guiando. A Pablo le dice, no vayas a Macedonia, no es el tiempo. El Señor le dice a Pedro, hazle caso a Cornelio, vendrán unos hombres, ellos yo los mandé. sí, Dios está guiando a través de la voz. Como iglesia nosotros hemos tenido el privilegio de estar edificando a través de la guianza de Dios. sí, Ese es un tema muy amplio, podría ser un podcast, cómo oír la voz de Dios. Uno escucha la voz de Dios cuando está en comunión con el Espíritu Santo, a su espíritu, a su mente, como impresiones, como codazos. Uno empieza a oír la voz de Dios a través de la escritura, cuando le busca con deseo y con anhelo. La palabra de Dios es la voz de Dios, la palabra por excelencia. Uno sí, oye la voz de Dios a través de la naturaleza. Dios habla a través de cada cosa creada. Uno lee los evangelios y escucha la voz de Dios, ujú, pero también escucha la voz de Dios a través de el mover profético, el sí, ministerio establecido en Efesios capítulo 4, en donde en donde el apóstol Pablo dice, él mismo, refiriéndose a Cristo, ha constituido a los apóstoles, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El apóstol pastorea pastores, planta iglesias. El evangelista va y comparte del evangelio con pasión. El pastor pastorea el rebaño y enseña, porque también es maestro. Los sí, maestros edifican a través de los cimientos de la palabra de Dios a un pueblo para edificarle y para que el carácter de Cristo se forme en ellos. Pero el profeta sigue estando vigente. Dios lo usa para ser un portavoz. Proverbios dice que sin profecía el pueblo se extravía, sí, el pueblo se pierde, dice sí, Proverbios. Me encanta porque es sin la voz de Dios, dice otra versión. ujú,
cuando la iglesia no tiene el norte de la voz de Dios, hacen todo creyendo que es Dios quien se los está pidiendo, Sí. ¿no? Entonces, en Jesús hemos tenido la voz de Dios a nivel profético, lo creemos. Yo sé que también hay gente que no cree en esto. Mi teoría es que muchos de ellos no saben pastorear un mover profético, le tienen miedo a pastorear un mover profético porque se ha oído de abusos, pero nosotros hemos tenido el privilegio de que desde que arrancó Jesús no recuerdo, pero fue quizá un 11, 12 de junio, 4 días, 5 días después, Dios nos empezó a dar palabra profética. El que esté oyendo este episodio y no entienda esto, es simplemente Dios usando a una persona como un portavoz para que comparta lo que está en su corazón. Sí. Y hay mucho, podemos grabar otro episodio de profecía, específicamente de eso, pero a grandes rasgos, eso tiene mucho que estudiarse. Por ejemplo, si es Dios o no es Dios, cómo identificar si es Dios o es una persona con buenas intenciones de hablarle a un pastor, cómo saber si son sentimientos, deseos, motivaciones distintas a la voz de Dios. Nosotros hemos tenido el privilegio de vivir un mover profético. En su momento, creo que, no sé si fue la primera palabra que el Señor nos la dio por medio de una profeta que era parte del equipo, y en ese mismo tiempo también por medio de Victoria, que Dios la ha establecido como una profeta, ¿no? Entonces la tenemos aquí en el episodio y nos da gusto porque podemos hablar con ella. Se había grabado un episodio que no salió porque estaba Intocable atrás tocando de nosotros y no se oyó, y quedó en el olvido el episodio porque no jaló. Lo vamos a volver a hacer, hablando acerca de puro mover profético. Sí. Pero fue la voz viva de Dios. Es una persona siendo un portavoz, dándonos indicaciones. De hecho, hay gente que nos ha dicho, Mike, ¿cómo se te ocurrió eso? El movimiento de oración. Mike, ¿cómo se te ocurrió ponerlo de los filtros? ¿Cómo se te ocurrió el filtro tal? Y la gente, o sea, ¿cómo fue que motivaste a la gente a venir a orar de madrugada? Nadie quiere hacer eso. La gente no jala. Por ejemplo, me han dicho pastores, sirven en una reunión y reciben en otra sí. Es que mi gente no le gusta eso. No, pues acá tampoco. La gente nos visita en Jesús y dice, es que si yo tuviera tu equipo, yo igual estaría. A ver, este equipo no existía. Fue la voz de Dios guiándonos y arriesgándonos. ¿Cómo te sientes tú, Victoria, desde que Jesús arrancó, que Dios te usaba para dar palabra? Que fue muy complicadísimo porque nosotros salimos de una denominación. ¿Cómo te sientes tú en que Dios te ha usado para hablar los misterios de Dios para su iglesia, o las indicaciones de Dios, que a veces han sido muy bonitas, que a veces han sido diles que les amo, o pueblo les amo, pero a veces ha sido ese líder no puede seguir así? A veces ha sido, quitas a esa persona en finanzas, gente está robando, ese matrimonio necesita intervención. Dios nos ha usado, te ha usado de esa manera, y como iglesia hemos incluso abrazado un principio nuevo de ADN, que es, tenemos línea directa. Dios nos lo ha dicho. Y no porque seamos mejores que nadie, es porque a Dios le ha placido y porque le hemos creído y porque Quiere Jesús decir que las otras no lo tengan. Y no quiere decir uno que las no otras no lo sabe tengan, porque la situación puede de cada que una. existan. Aunque desde nuestro punto de vista conozco muchas iglesias y no muchas lo viven así. Lo viven de otras maneras, pero vamos a hacer un episodio de puro de eso, Sí. ¿no? ¿Cómo te sientes tú en este ministerio que Dios te ha dado? Bueno, creo que para cualquier iglesia que quiere tener la dirección de Dios bajo una línea directa, que es la misma voz de Dios guiándote a ti, pastor, guiando a la iglesia, dándole rumbo, pues necesitas propiciar un ambiente espiritual. Porque a lo mejor te puedes sentar y escribir una visión y hacia dónde vamos, estos son nuestros recursos, así vamos a formar a los líderes, vamos a traer un programa, vamos a aprender sobre la palabra, pero si no provees de oportunidades en cuanto al crecimiento espiritual, pues sería muy poco probable que Dios hable, que Dios te guíe, que Dios marque un rumbo y una dirección. Cuando la iglesia Jesús comenzó, pues comenzamos orando. Quizá no tenías tú, Mike,
ah, exactamente la ruta que Jesús iba a seguir, pero como pastor es importante decir, bueno, todavía no hay claridad, se ve oscuro hacia dónde vamos, pero necesitamos comenzar a orar. Y es que a veces eso es muy difícil, levantar un movimiento de oración, levantar un movimiento donde la presencia de Dios se manifieste sobre un pueblo, quizá eso a veces no es como tan cómodo. Dios me usó a mí en esta iglesia desde que yo era, bueno, comencé a profetizar en la iglesia Jesús Esa cuando yo tenía 24 años, pero el don que Dios me dio fue desde que yo tenía 12 años. Muy pocas veces profeticé en la iglesia de donde venimos, pero hubo un despertar, un mover a partir de un proceso en mi vida, pero fue porque la iglesia Jesús era una iglesia que oraba, o es pues, pero desde ese tiempo ya estábamos en la sala de nuestra casa, bueno, porque no sé si mencionaste que somos hermanos, era la sala de nuestra casa y ahí estábamos orando y buscando la dirección de Dios. Comenzamos a ir a la palabra, me acuerdo que comenzamos a estudiar la palabra con profundidad, a levantarnos en ayuno. No ha sido fácil, no ha sido fácil ser un portavoz, ser un profeta o que Dios use tu boca para entregar el mensaje que Él quiere entregar. Porque, como decías, a veces el mensaje es muy bonito y muy bueno. A lo mejor llega una familia a la iglesia y Dios les habla y les dice que todo será prosperidad o ¿cómo decirlo? Les te amo, los voy a levantar, voy a solucionar ese problema y eso es aplaudible. Pero cuando hay algo donde la palabra viene a exhortar, confrontar, eso ha causado revuelo en la iglesia Jesús es. Sin embargo, si es la palabra de Dios, esto se cumple. Si es la palabra de Dios, bien o mal o como se quiera ver, trae bendición y trae fruto a la iglesia. Y finalmente, por algo Dios lo está diciendo, ¿no? No ha sido fácil, sin embargo, he aprendido un poco yo a sobrellevar una crítica, esto no es de Dios, esta persona está manipulando, es charlatanería, pero se ha comprobado al pasar de los años que ha sido la misma voz del Señor, porque se ha cumplido lo que ha salido de mi boca o a través de los otros profetas que Dios ha usado en la iglesia Jesús es. Sí, Dios ha usado a una profeta que estuvo al principio, a ti que también estuviste desde el principio con sus procesos. En algún momento te fuiste a Estados Unidos, regresaste con problemas en las rodillas, fue donde Dios empezó a tratar contigo y empezó a haber más profecía, más palabra. Entonces, hablando del cimiento de la iglesia, la voz de Dios debe estar. Mucho de lo que enseño, prédicas, conceptos, han sido cosas que Dios me enseñó. Yo soy también un profeta desde ese contexto porque digo lo que Dios me dijo. El profeta es Aarón, por ejemplo. Aarón era un profeta porque Dios le decía a Moisés una indicación, Moisés, Aarón la compartía. Aarón es el prototipo del primer profeta. Sí, y yo creo que esa es una manera de no secuestrar la iglesia también, porque hay veces que los pastores tienen un poco de miedo de trabajar en equipo y que tu voz o lo que tú escuchas no sea como, esto es, y Dios no está hablando más cosas. No me refiero a cosas diferentes, sino cosas mismas que impulsen en lo que estamos. Creo que por medio de los ministerios de gobierno, que son los que mencionaste ya ahorita, Dios puede darle dirección a la iglesia con no solamente una sola mente, sino en el trabajo en conjunto de los ministerios de gobierno puede irle dando forma y seguir hablando. Me gusta mucho lo que dice Proverbios 21:1, que dice que el corazón del rey, hablando del rey o de la autoridad, representando la autoridad, es como un río en las manos de Dios. Y un río se sabe que avanza hacia un lado, pero en realidad no sabes hasta dónde va a ir o hasta dónde va a llegar. Pero creo que
que una forma de antisecuestro de un pastor hacia una iglesia es que funcione un equipo donde haya pastores, donde haya un apóstol, donde haya un profeta, donde haya evangelistas. ¿Por qué? Porque así todos bebemos de la misma copa, avanzamos y no se vuelve como una monarquía, por así llamarlo, en una iglesia, sino que todos trabajamos en conjunto y decidimos escuchar la voz de Dios, ser direccionados y saber que si Dios dice o si Dios mueve la mano, o sea, hablando que el río está en la mano de Dios, si Dios mueve la mano un poco hacia acá o hacia allá, o sea, avanzamos en ese mismo propósito Y juntos. es que Dios tiene la imagen completa. Nosotros tenemos un pedacito. Y Dios nunca nos revela todo. Sí. Incluso ha habido veces que Dios ha hablado por medio de Victoria o de Gris también. Y el Señor me ha dicho, Miguel, te estoy pidiendo esto. O más bien, yo sé por qué te estoy pidiendo esto. Sí. Solo hazlo. Entonces hay veces que digo, no le encuentro tanto sentido. Pero si Dios lo dijo, lo voy a hacer. Uh-huh. Y después Dios me dice, por eso te lo pedí. Él tiene la imagen completa. Un cimiento de Jesús ha sido movimiento de oración. Sí. Jorge, tú como líder con Victoria de movimiento de oración, ¿cómo crees que sería Jesús sin movimiento de oración? Buena pregunta, ¿no? Yo creo que también ha sido uno de los cimientos que tenemos como iglesia, porque hace unos momentos hablábamos de hacer discípulos, ¿no? Pero ¿cómo los vas a hacer? ¿Cómo los vas a formar? Bueno, principalmente hay que enseñarles a orar. ¿Y cómo les vas a enseñar a orar si no creas en tu propia iglesia un espacio donde las personas comiencen a orar? Nosotros tenemos este espacio, esta bendición de tener movimiento de oración y donde poco a poco vamos involucrando a los líderes nuevos, a los que vamos mostrando fruto y les vamos permitiendo esta oportunidad de comenzar a orar y comenzarse a foguear en esta área tan importante dentro del cristiano, ¿no? Sí. También se les tiene que enseñar lo que es el ayuno, una disciplina espiritual, porque no solamente es orar, sino también reforzar todo lo que tú eres, todo lo que tú aspiras con la fortaleza que te puede dar el ayuno. Y bueno, hay otras cosas, ¿no? que implican en esto, pero yo creo que definitivamente el color que tiene la iglesia no sería el mismo si no tuviéramos como base un movimiento de oración. Muchas veces el Señor ha aprovechado un tiempo que tenemos en oración como iglesia o como equipo, como liderazgo, para darnos esa dirección de la que ustedes están hablando. Si nosotros no hubiéramos creado o no hubiéramos tenido ese discernimiento, entonces sería más difícil que pudiéramos fluir en este mover profético. Sí. Entonces, movimiento de oración, o más bien Jesús no sería lo que es sin el espacio de movimiento de oración. Uh-huh. Jesús tiene un espacio que le llamamos movimiento de oración y cuando arrancó era oración de lunes a sábado, 5 de la mañana. Oramos 1 año 7 meses, de lunes a sábado a las 5 de la mañana. Yo les he contado que yo no sabía hacer otra cosa. Yo cuando Dios me llamó a hacer esto, y digo Dios me llamó con seguridad, porque no era algo que yo deseaba. Yo les dije al equipo, no sé hacer otra cosa. La verdad les quisiera decir, conozco eclesiología y sé a dónde vamos, pero no. Yo tenía 24 años y lo que sé hacer es orar. Y los quiero convocar a orar. Y empezó movimiento de oración. Movimiento de oración es ahora oración de martes, jueves y sábado, 6 de la mañana. Y los días que no venimos aquí, cada quien ora en su casa, leemos la palabra, hacemos un devocional, ayunamos 2 veces por semana, y hay un mover. ¿Por qué lo hacemos? Porque las piedras del río no eran piedras lisas y tratadas, eran piedras con asperezas. Esto también me lo enseñó el Señor en una palabra. Pero para llegar al propósito de Dios necesitamos estar bajo el agua del Espíritu. Lo que pasa con Jesús es
creamos espacios para que los discípulos estén bajo el agua y tomen forma. Una piedra toma forma en las corrientes de las aguas. Eso es lo que hacemos como iglesia. Podríamos hablar de mucho más. Obviamente no queremos que pase de una hora este episodio, podemos hacer otro, pero lo que queremos es que la iglesia tome forma, que la voz de Dios esté activa en las vidas de las personas. Claro que no solo esperamos que nos hable el Señor proféticamente, esperamos que nos hable en la palabra y la leemos, porque la gente que nos quiere criticar por movimiento de oración, no nos puede criticar de que no oramos y de que no leemos la Biblia más bien, y de que no buscamos dirección en la palabra, porque ahí está su palabra, y es viva y eficaz. Entonces, claro que lo vivimos. Para ir cerrando, podríamos resumir que movimiento de oración ha sido un cimiento. Pastores hablan de oración, pero no hay espacios en sus iglesias para orar. Es la cenicienta de la iglesia. Todos hablan de ella, nadie la conoce. Ayunar, leer la palabra, crear espacios, supervisar la lectura. Muchos pastores suponen que sus líderes leen, pero no lo supervisan. Nosotros en Jesús tenemos un equipo que supervisa los devocionales en liderazgo. La base, y yo creo que sería el último cimiento que creo que es importante para ir cerrando, la base del cimiento de una iglesia es crear un equipo. Dios nos habla, el pastor tiene una visión, Dios nos habla y creamos un equipo. Platicando con un pastor esta semana pasada me decía, oye, ¿y no te da miedo haber lanzado una reunión a las 6 de la tarde de noche? Porque de repente nos puede dar miedo a los pastores lanzar algo nuevo. Y mi conclusión que caí fue, no, porque tengo un equipo. No tengo miedo a hacer nada porque tengo un equipo. Tengo discípulos. Hay una base de 90 discípulos, o por lo menos 90 líderes. Todavía no sabemos si sean todos discípulos, pero ya de los 90 cuento con ellos para trabajar la visión. Y yo sé que si abro una reunión nueva, cuento con 40 o 50 líderes para esa reunión, porque los otros les va a tocar recibir, servir. Está más largo eso. De hecho, el 17 de junio, si este episodio sale antes, que espero que sí, el 17 de junio vamos a tener como lo hacen, es un proyecto que Johnny Barragán encabeza y estamos apoyando. Y me invitaron a compartir en un tiempo la visión de Jesús es. Si estás viendo este episodio y te gustaría saber más, vente el 17 de junio, si eres pastor o líder, me va a tocar enseñar. De hecho, me pidieron el lugar aquí para que sea sede. Voy a enseñar yo sobre la visión de Jesús es. Va a enseñar Edgar Flores, pastor de Más Vida, Guadalajara, sobre voluntarios. Ellos tienen más de 200 voluntarios sirviendo los domingos. Y vamos a enseñar lo que hacemos, si quieren profundizar. Pero para cerrar, un equipo. Un pastor que quiere ir rápido, va solo. Un pastor que quiere llegar lejos, forma un equipo. Jesús formó un equipo y alcanzó el mundo. Necesitamos un equipo. Y Jesús ha formado un equipo. Tenemos voluntarios, tenemos liderazgo, tenemos discípulos de un equipo de 12, que a la vez les confiamos a estos 12 que hagan lo mismo con otros, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, enseña a hombres fieles para que ellos lo hagan con otros. Está hablando de 4 generaciones de discípulos. Es nuestro sueño, que nosotros podamos tener con nuestro equipo de 12 esto, y nuestro equipo de 12 lo hagan con otros 12. Como iglesia estamos buscando estos cimientos, movimiento de oración, este tema de la intercesión, formar discípulos. Ya podemos profundizar más adelante en eso, pero algo que quieran decir para cerrar acerca de el cimiento de una iglesia, de todo lo que dijimos, un comentario final que creen importante para la gente que nos va a oír a nivel personal. Alguien dice, yo no soy líder de una iglesia, pero ¿cómo puedo poner un cimiento sobre mi vida? ¿Qué opinarían? Para cerrar con esta última parte que mencionabas, yo creo que la clave de formar un equipo, que es súper importante para los pastores de las iglesias, es tener a alguien con quien respaldarte, porque un equipo no es solo aquellas personas que trabajan para ti como pastor y que pueden hacer algo por ti, para ayudarte con la carga de la iglesia. Ese no es el equipo, son personas que caminan en la misma, hacia el mismo rumbo, la misma dirección. Yo creo que la clave de formar un equipo es creer en la gente.
Si algo yo les he aprendido a ustedes dos como nuestros pastores y a ti como mi hermano pastor que formó una iglesia y que he estado de cerca por 9 años ya casi, es que creen en la gente, que crees Gaby, que crees Mike, en la gente, ok, esta persona tiene estas habilidades, Dios lo está, yo veo que está formado para esto, se le coloca, se le enseña. Para formar un equipo hay que enseñarle, hay que pastorearle, hay que estar cerca, hay que darle la oportunidad de que se equivoque. Es cierto, quizá los pastores quieren hacer todo solos, pero no va a haber crecimiento. ¿Por qué? Porque unos somos las manos, otros somos los pies, otros somos el dorso, otros somos el cuello y somos un cuerpo. Y si bien las autoridades de una iglesia, que son los pastores, son la cabeza, se necesita del dedo meñique. Y ese dedo meñique le tienes que dar la oportunidad de que cumpla su función. Yo creo que como equipo, el equipo de la iglesia Jesús somos una familia. Ustedes nos han enseñado a sí servir con mucho amor para la obra de Dios, pero también amarnos entre nosotros, a poder valorar a aquella persona que está en algún lugar de la iglesia, desde audio, multimedia, quien se sube como un levita a ministrar la alabanza, quienes están en la parte de logística, de administración, de finanzas. Nos valoramos unos a otros porque sabemos que el trabajo que estamos haciendo, todos lo estamos haciendo con un fin, y es honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Eh, para mí sería efectivamente un cimiento formar un equipo. Quizá no es fácil porque en el camino te vas a encontrar, nuestro equipo o el equipo de la Iglesia Jesús ha cambiado por estos 9 años. Quizá ya no es las mismas personas que comenzaron en aquellos años, pero es parte del proceso. Cambiar, va a haber gente que se queda a medio camino, pero los que permanezcamos fieles hasta el final, bueno, ellos vamos a tener la recompensa que es la bendición de Dios, ¿no? Y mucha gente que no sigue es por lo mismo. Dijeron, no conectamos con esto que piden. Y que fue la voz de Dios. Dios nos dijo, van a hacerlo así. Y hubo gente que dijo, yo no estoy de acuerdo en hacerlo así. Se bajó del barco. Y está bien, ¿no? A veces para que el barco llegue a su destino, necesitamos echar a Jonás al mar. Y hubo gente que se bajó del barco y no está. Creo que el liderazgo que está hoy, nada más queda Alex y mi mamá y nosotros, del liderazgo de hace 5 años. Pero fue porque marcamos una línea y Dios nos pide hacerlo así y vamos a hacerlo, ¿no? Llevar la verdad hasta las últimas consecuencias. Entonces nuestra visión es ganar a otros y formarlos como discípulos que amen a Dios y a las personas. La estoy viendo porque la acabamos de modificar y la dije, pero no la dije exactamente. Ganar a otros y formarlos como discípulos que amen a Dios y amen a las personas. Entonces, un cimiento es asegurarnos que amamos a Dios. Un cimiento es asegurarnos que amamos a la gente. En esto conocerán que son discípulos en que se aman, ¿no? Entonces vamos a ir cerrando. ¿Quieres compartir algo? Sí, mira, dos cosas. Una es que en otra etapa de mi vida me tocó estar en una iglesia mayor en cantidad, quizá el doble. Nosotros ahorita somos aproximadamente 240 personas en las que nos congregamos domingo a domingo. Quizá me tocó estar en una iglesia donde había 500 personas, pero el equipo de liderazgo, o lo que vamos a discípulos, yo creo que estábamos hablando de máximo 60 personas en aquel tiempo. Aquí, por la gracia de Dios y por la sabiduría de ustedes como pastores, porque tienen un corazón formador, el equipo ha crecido mucho. Tenemos un equipo de más de 70 personas, con una membresía de 240. Entonces, no sé qué porcentaje es, pero es un porcentaje muy alto, ¿no? Yo bendigo a Dios por la vida de ustedes como pastores, les honro porque han sido obedientes, han sido sabios, han sido valientes, se han permitido escuchar la voz de Dios y también han tenido la humildad de tomarla como ideas o complementos de otras iglesias que también nos han bendecido en el área espiritual
y también en el área creativa o de voluntarios, en el área de excelencia. Y bueno, han tenido esa sabiduría, esa visión, incrementarlo aquí en la iglesia. Y la iglesia tiene su textura, ¿no? Lo que ustedes han aportado como líderes, y es lo que ahora es Jesús es. Sí. Y bueno, muy bendecido de ser parte del equipo pastoral y de todo lo que el Señor está haciendo en Jesús es. Y bueno, creo que solamente estamos viviendo el inicio. Esto está todavía por explotar. Creemos que vamos a vivir, este año será un año de crecimiento. Sí. Si tenemos que hablar de cimientos, los cimientos quizás ya están listos, o ya tenemos una base muy grande, gracias a Dios, pero ahora es tiempo de crecer hacia arriba. Crecimos durante casi 9 años hacia abajo y ahora es tiempo de edificar hacia arriba. Sí. Pastor John Guicho dice que una iglesia tarda 10 años en crecer hacia abajo para plantarse y luego ya habrá crecimiento. Si no hemos visto crecimiento, lo vamos a ver. Sí, pues yo nada más animar a aquellos que no están unidos todavía a una visión de una iglesia, animarlos a que se unan, a que busquen una casa, una familia espiritual en la cual desarrollar sus dones, sus talentos, lo que tú eres y lo que Dios te ha dado es de mucho valor y es de mucha utilidad en una familia. Decíamos al principio que un discípulo es una piedra la cual decide plantarse, y una piedra, la verdad es que carece de valor. Si tú te encuentras una piedra por la calle, no vas juntando la piedra y dices, qué valioso lo que encontré, pero cuando una piedra es cimentada o es usada para edificar un cimiento o una construcción, es ahí donde se le añade valor a esa piedra. Entonces, animarlos a unirse, a ser parte de la iglesia local, a unirse al cuerpo de Cristo y a añadir valor a la visión en la que Dios te plantó. Sí, pues gracias. Así es. Estos son los cimientos de una iglesia. Obviamente hay más. Podemos hacer otro episodio hablando más específicamente de cosas, pero en resumen es lo que consideramos nosotros es la base de una iglesia, lo que Dios nos está enseñando por lo menos a nosotros. Y creemos que Dios va a hacer mucho más. Gracias por haberse quedado hasta aquí. Creo que superamos la hora, más o menos, y logramos el cometido. Por fin se logró este episodio que no se había logrado por mucho tiempo. Gracias a todos los que nos ven. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Iglesia Jesús es. Suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció. Comenten si quieren un episodio solo del mover profético, cómo lo vivimos, experiencias, el dolor que ha causado esto, cómo lo hemos pastoreado, los errores que hemos cometido, los aciertos que hemos tenido. Comenten y digan si quieren, lo hacemos más adelante. Compartan, reaccionen. Si no quieren escribir algo grande, pongan unos emojis ahí de changuitos. Lo que quieran. Nos ayuda mucho que el algoritmo detecte que hay movimiento en este episodio. Vamos a pedirles que nos sigan en las redes. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, y vamos a seguir en Spotify. En Spotify para el que le gusta manejar y oír episodios o hacer qué hacer. Estamos en Spotify como Eco Podcast en Spotify. Y bueno, un abrazo a todos. Gracias por su tiempo y esperemos este episodio haya sido de mucha bendición. Nos vemos en el aniversario 11 de junio en nuestras 2 reuniones y nos vemos el 17 de junio para cómo lo hacen también ahí con Johnny Barragán y el equipo. Un abrazo a todos. Nos vemos. Bendiciones. Bye, amigos.